Bueno, buenos días. De antemano, pues, darle las gracias por haber atendido esta invitación. Sé que hoy es un día difícil, sábado en la mañana, toda la semana laborando, pero bueno, vamos a sacarle tiempo a esto. También quería agradecerle al doctor Emilio y al doctor Alberto por la invitación. Estos espacios son importantes, nos permiten interactuar con los equipos de trabajo y adicionalmente poderles llevar un mensaje que finalmente pueda impactar a nuestros pacientes. Recordemos que en nuestra esencia institucional, pues los pacientes son lo más importante. Representan el eje de toda la visión y la misión institucional. Y en el día de hoy, pues, quiero traerles un mensaje eh, que básicamente no quiero como recargarlos de información, pero sí quiero que nos llevemos hoy un mensaje de sensibilización frente a esta patología. Y el stroke o el ACV es una patología que diariamente nos impacta y sobre todo a ese nivel socioeconómico que manejamos nosotros. Recordemos que mi red IPS interviene el estrato 1 y 2 de todo el distrito de Barranquilla, aproximadamente unos 600.000 usuarios. Es casi como la mitad de toda la gente que vive en Barranquilla. Y necesariamente son las personas que esta patología los impacta más. Y los impacta más no porque a ellos les dé más ACV, sino porque son las personas que sus niveles de ingresos y sus condiciones socioeconómicas están más débiles frente de pronto a otro tipo de pacientes de las prepagadas o del régimen contributivo. Entonces, de ahí nace toda esta idea de construir una ruta institucional para la atención del ACV. Recordemos pues que el ACV inicialmente tiene como unos niveles de impacto, y ahí quiero que ese es como el primer mensaje. Tiene un primer nivel de impacto que es el impacto sobre ese paciente que les da el ACV. No sé, de pronto aquí veo caras ya de gente más veterana, veo muchos nuevos, pero para los que tenemos de pronto un poco más de 40 años, recordemos que antes el protocolo del manejo del ACV se limitaba a una tomografía. Si descartábamos que fuera hemorrágico, le poníamos ASA, atorvastatina, le pedíamos un Doppler carotidio y un ecocardiograma. El neurólogo llegaba, miraba la tomografía y decía, mañana lo vengo a ver, súbanlo a piso. A eso se limitaba el manejo del ACV. Sin embargo, unas iniciativas a nivel mundial han hecho que cada día nos vayamos sensibilizando más frente a esta patología que genera ese impacto inicialmente sobre ese paciente. Porque ese es un paciente que va a quedar con unas secuelas neurológicas y que esas secuelas neurológicas van a cambiar todas las expectativas de vida de ese paciente y su nivel de productividad, tanto económico como intelectual, como físico. Recuerden que hoy hablamos de un enfoque holístico, y cuando hablamos del enfoque holístico hablamos del ser humano como un todo. Recordemos que el nuevo concepto de la salud habla de unas dimensiones de la salud, y la salud tiene una dimensión económica, sexual, sentimental, amorosa, laboral. O sea, la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Entonces, este paciente ACV se le afectan todas las dimensiones de la salud y termina convirtiéndose ese paciente en un ser humano improductivo, en el cual, además de que padece un estado de enfermedad por ausencia de salud, se le genera un impacto sobre todas esas dimensiones que le generan bienestar. Entonces miren que el primer afectado de ese ACV es el paciente, pero resulta que en el estrato socioeconómico donde atendemos nosotros y donde intervenimos, resulta que el segundo enfermo o el segundo respondiente es el núcleo primario, que son las familias. Y resulta que ese papá de 40, 50, 60 años, que la doctora ahorita nos hablaba, el diabético, el hipertenso, queda encamado, y resulta que él era el que se rebuscaba, vendía el Vive 100,
tenía una venta ambulante en el centro de Barranquilla, o trabajaba de cotero, o vivía del rebusque, que es de lo que vive la mayoría, o llamémoslo trabajo informal, para no ponerlo como en un término despectivo. Y resulta que esa familia se queda de entrada sin los ingresos de papá o sin los ingresos de mamá. Y resulta que siempre esos núcleos familiares tienen 2 o 3 hijos, ¿verdad? Y esos 2 o 3 hijos, que uno está en primaria, el otro está en secundaria, que tenía la expectativa de llegar a una carrera técnica, resulta que ahora le toca a los 14, 15 años con el papá enfermo ponerse a laborar. Y la mamá no puede ir a trabajar porque tiene otros hijos más pequeños. Y entonces resulta que ese núcleo primario empieza a destruirse porque el papá queda en la cama, la mamá tiene que cambiar pañales, tiene que limpiar el popó, tiene que tratar de solucionar los diarios de la casa. La hija que quería estudiar en el instituto le toca salir a trabajar y todo eso, miren, que empieza a convertirse en una tragedia dentro de esa casa. Y resulta que ahí es como el primer o el segundo escalón del problema, pero resulta que la familia, los hermanos, la mamá, el tío, el primo que viven en el entorno de él, ¿qué es lo primero que hacen? Empiezan a alejarse. Recuerden que la enfermedad tiene unas etapas sociales y en la primera etapa todos preguntan, todos los días van al hospital a preguntar, la segunda semana nada más van los hijos y la esposa, y la tercera semana nada más está la esposa y de pronto uno de los hijos. Bueno, ese mismo comportamiento se ve, entonces todo el mundo empieza a alejarse y ese núcleo se va quedando solo. Pero miren que el problema no queda ahí, porque resulta que el problema termina impactándonos a nosotros dentro de nuestro esquema de atención. Y entonces ese paciente, doctora, es el que le llega a usted al consultorio o le llega a ustedes que están haciendo atención primaria. Pero resulta que también ese paciente se convierte en una carga económica para el sistema de salud. Un paciente con ACV cuesta aproximadamente 200 millones de pesos anuales en atenciones. Mientras que si nosotros lo intervenimos puede costar más o menos 20 millones, o sea, el 10% si lo hacemos bien. Entonces miren que el problema va trascendiendo, pero finalmente a nosotros ni siquiera nos interesa el tema económico, de pronto el impacto que tenga sobre nuestra parte institucional, sino ese ser humano que se ve afectado. Entonces, el primer mensaje es que nos sensibilicemos frente al ACV, que entendamos que el ACV es igual que un infarto, porque a veces resulta que llega el paciente con dolor torácico, ¿y qué es lo primero que hace el paciente con dolor torácico? No, cuando tiene dolor torácico y se siente con un dolor, ¿qué sale a hacer? Sale corriendo para la urgencia. Pero resulta que hace 2 días o 3 días me traen a un paciente a la urgencia que le dio el ACV a las 7:30 de la mañana, pero la esposa tenía que ir a hacer unas vueltas, hacer bien entrega y lo llevó a las 2 de la tarde. Porque ella consideró que eso podía esperar. Entonces miren que ahí está el primer gran reto de nosotros. Tenemos que empezar a sensibilizar a la gente, a los pacientes, a los usuarios. ¿Cómo? A educar, exactamente. Tenemos que empezar a educar a los usuarios, a los pacientes, a todos los que estén en nuestro alrededor, porque resulta que el ACV no conoce de estratos sociales. El ACV da en cualquier estrato social. Entonces miren que la oportunidad en la atención de los ACV es lo más importante. Y nosotros podemos hacer ese cambio. Es un cambio mental, es un cambio cultural, pero tenemos que hacerlo porque resulta que ya tenemos herramientas para que ese papá, ese núcleo, no se vean afectados de manera inmediata y tenemos la posibilidad de hacer un cambio. Y eso sí son cambios reales. Porque no es lo mismo sacar al paciente con hemiparesia y disartria para la casa que sacarlo sin hemiparesia y sin disartria, porque ese papito a los 15 días o al mes ya se puede reincorporar a su vida laboral y productiva. Entonces la niña que quería estudiar su carrera técnica no se va a ver afectado, el chiquitico tampoco, ni se va a descomponer el núcleo familiar. Entonces mire que podemos hacer un impacto. Y esto está normatizado. La resolución 5596 establece para los servicios de urgencia un sistema de clasificación de pacientes. Y ese sistema de clasificación de pacientes nos permite a nosotros
atender los pacientes o resolver los pacientes no en orden de llegada, sino en orden de prioridad. Y eso básicamente es lo que hacemos en el área de triaje. Es definir de los 10 que llegaron, cuál está más grave y a cuál voy a intervenir primero. Y resulta que el ACV es un triaje 1. Y cuando hablamos de un triaje 1, es una atención inmediata, inmediata. No debe existir ninguna otra que pueda superar a un triaje 1. Entonces, el ACV, cuando lo tengamos dentro del servicio de urgencia, tenemos que hacerle la intervención ya. No es ahorita, no es ahora que me desocupe de terminar la historia, es que estoy atendiendo un paciente. No, 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 hay que dejar todo tirado e ir a intervenir al paciente. Porque resulta que es una patología que es tiempo dependiente y lo vamos a ver más adelante. Pero adicionalmente, miren que ahí está la guía de práctica del ACV del Ministerio, que también es un documento oficial y que nosotros estamos en la obligación de irlo cumpliendo. Y básicamente lo que sucede en el ACV es que hay una pérdida de las funciones cerebrales producto de una obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral. Y puede que sea un vaso grande, un vaso mediano o un vaso pequeño. Y dependiendo del área del vaso que se obstruya, así serán los síntomas que se van a presentar. Entonces nosotros lo llamamos como accidente, lo llamamos como evento, o algunas veces le decimos ataque. Pero básicamente la palabra correcta para interpretar el ACV es un ataque, porque es algo intempestivo, es algo que tú no te esperas, pero además de que no te lo esperas, es una emergencia real. Entonces hay que llamarlo por su nombre, es un ataque cerebrovascular lo que está padeciendo ese paciente. Y miren que las cifras no son nada alentadoras, aquí les traigo algunas. De todos los ACV, el 85% son ACVs isquémicos. O sea que de cada 100 pacientes que nosotros intervenimos con ACV en urgencia, 85 son isquémicos. Y resulta que esos 85 son los que podemos hacer algo por ellos. Y que el impacto final se va a ver traducido en beneficio para el paciente. Entonces miren que no es un número despreciable o un porcentaje despreciable. Resulta que de esos 85, el 29% son cardioembólicos. Y la fibrilación auricular representa el 16%. Y resulta que la fibrilación auricular a veces la tenemos en la urgencia en los pacientes diabéticos hipertensos y resulta que el paciente no está anticoagulado y tiene indicaciones de anticoagulación. Entonces miren que ahí hay un evento que se puede prevenir desde el componente primario, desde la atención primaria, cuando nosotros hacemos una evaluación exhaustiva del paciente. Pero además miren, el 16% es por ateromatosis, el 16% son enfermedades cerebrovasculares lacunares y por otras causas. Y miren estas cifras, representa la segunda causa de mortalidad en los países desarrollados y la quinta en los países que están en vías de desarrollo. Pero miren ese número que es todavía más complejo. Entre el 15 y el 20% de los pacientes que ingresan a UCI. Quiere decir que de cada 10 pacientes que entran a la unidad de cuidados intensivos, 2 entran por enfermedad cerebrovascular. Entonces miren que no estamos hablando de una patología menor, estamos hablando de una patología extremadamente impactante, pero que no le estamos prestando el suficiente interés para cambiar o modificar la evolución natural de la enfermedad. Eso es lo más importante. El médico no está, y ahorita que la doctora hablaba de la inercia terapéutica, es eso. Los médicos no estamos para que los pacientes evolucionen naturalmente la enfermedad. Los médicos estamos para modificar de manera positiva la evolución natural de la enfermedad. Porque si dejamos que la enfermedad evolucione sola, pues no estamos impactando en los resultados. Estas son cifras de ACV también, miren. 1 de cada 4 personas mayores de 25 años van a hacer un ACV en la vida. Imagínense, ¿quiénes aquí tienen 25 años? Más, casi todos. O sea que 1 de cada 4 de los que estamos sentados aquí vamos a tener un evento cerebrovascular. 5.5 millones de muertes por ACV al año en el mundo. ¿Qué guerra mata 5.5 personas, 5.5 millones? Ninguna. Es una entidad devastadora. 13.7 millones de nuevos casos al año. 80 millones de sobrevivientes de ACV en el planeta. Imagínense 80 millones de personas que tienen algún grado de discapacidad, que pasaron por los ojos de nosotros, que lo vimos y que no logramos impactar
sobre la evolución natural de la enfermedad. 116 millones saludables pierden cada año con el ACV. Estas son cifras de Colombia. Miren, las cifras de Colombia son todavía complejas, pero miren que si lo vemos de manera propositiva, quiere decir que tenemos un margen en el cual podemos impactar. Miren todas esas cifras. En Colombia, la prevalencia es de 5 a 6 por cada 1000 y la incidencia es de 1 por cada 1000. Pero miren que tenemos más o menos 200.000 casos al año, casi 100 casos de ACV por día. Y resulta que apenas estamos trombolizando menos del 1%. Y recuerdan ahorita que fuimos a las cifras aquellas que les decía que el 85% eran isquémicos y apenas estamos trombolizando menos del 1%. Miren todas las posibilidades de mejora que ustedes pueden generar en ese resto del universo que no le estamos haciendo ningún impacto a esos pacientes. Entonces, de ahí debemos arrancar, sensibilización y educación. Y ahorita que la doctora hablaba, estos son los factores de riesgo. Recuerden que hay unos factores de riesgo que nosotros podemos modificar y hay unos que definitivamente no vamos a poder impactar. Y resulta que cuando uno tiene un riesgo que no puede modificar, ¿qué tiene que hacerlo? Tiene que asumirlo, pero los que pueden modificarlo tienen que intervenir. Entonces, el sexo no lo podemos modificar, la edad tampoco la podemos modificar, la raza del paciente tampoco, y el nivel socioeconómico, nosotros desde el consultorio tampoco lo pudiéramos hacer, solo lo puede hacer el sistema o el Estado. Pero resulta que desde el punto de vista médico, estos factores no son modificables. Entonces, la prevalencia y la incidencia entre hombres y mujeres es mayor en hombres, se presenta más en pacientes mayores de 55 años, la raza negra es un factor predisponente para desarrollar ACV y el nivel socioeconómico bajo también. Y allá están los factores de riesgo que nosotros podemos intervenir. Hipertensión, diabetes, cardiopatía, tabaquismo, ingesta de alcohol y FA no valvular. Recuerden que la FA no valvular es 16%. Esta diapositiva la traje como una formalidad, pero realmente no es el interés de la charla. Pero miren, cuando un vaso sanguíneo se obstruye cerebral, inmediatamente se compromete el flujo sanguíneo cerebral y se producen dos fenómenos que de ahí es donde arranca todo, y es la hipoxia y la caída de los niveles de glucosa, pero además se compromete la integridad y la funcionalidad de la barrera hematoencefálica. Y resulta que todos esos dos mecanismos son los que desencadenan y terminan generando la muerte celular y la necrosis. Miren que aquí en esta diapositiva lo podemos ver, todas las alteraciones que se presentan, pero todo arranca desde la obstrucción. Cuando se obstruye hay una alteración energética. Recuerden ustedes que lo primero que se da cuando se obstruye el flujo sanguíneo es la síntesis de energía a partir de metabolismos no aeróbicos. Y esos metabolismos no aeróbicos generan toda una cadena ineficiente de producción, pero además esa cadena ineficiente produce la pérdida de la glucosis aeróbica, pero además también afecta la bomba de sodio-potasio ATPasa, y esa bomba de sodio-potasio ATPasa hace que se dé una liberación del glutamato. El glutamato está muy bien explicado en la fisiopatología del ACV, porque recuerden que cuando se da el evento y se afectan los iones, inmediatamente se da una liberación a nivel de la unión presináptica y pasa de nanoconcentraciones a microconcentraciones, o sea, pasa de millonésimas partes a partes en 1000. O sea, quiere decir que hay un aumento excesivo del glutamato, y el glutamato explica casi toda la cadena de afección celular hasta que llega a la muerte en los pacientes con ACV. Y miren que posteriormente, de acuerdo al tamaño del vaso, así se da la afectación del flujo sanguíneo. Quiere decir que entre mayor sea el vaso sanguíneo, el tamaño del vaso sanguíneo, mayor será
la afectación del paciente. Recuerden que finalmente todo esto no se da de manera súbita, todo eso se da en una temporalidad. Y resulta que yo puedo tomar el paciente arrancando en la mitad o al final. Cuando ya lo cojo al final ya tengo la muerte celular, pero si yo lo logro intervenir antes, voy a poder salvar neuronas en ese paciente. Miren estas cifras y este es el mensaje número 1 que quiero que se lleven. Cada minuto se pierden 1.9 millones de neuronas. 1.9 por minuto. 14.000 millones de sinapsis y 12 kilómetros de fibras mielinizadas. Eso es por minuto. Ahora, ahí quiero que lleguemos porque es tener claridad con esos números y saber que cada minuto que yo me vaya retrasando con ese paciente, eso es lo que está pasando dentro del cerebro de él. Eso es lo que se está perdiendo. Y eso es lo que yo, contrarreloj, tengo que evitar que vaya sucediendo. Las etiologías, bueno, eso ya lo hablamos ahorita. Tenemos causas vasculares, causas cardíacas, causas trombóticas, pero finalmente la fisiopatología es la misma. Quiere decir que cuando el vaso se obstruya, por cualquiera de esas causas que va a pasar, finalmente lo que va a pasar es la muerte celular. Y aquí hay unos conceptos que quiero que queden claros y es que sí podemos hacer algo por ese paciente. Y dependiendo en qué nivel estemos, ahí es donde vamos a poder intervenir. Entonces recuerden ustedes que los ACVs tienen un núcleo. Tienen un núcleo que es el epicentro del evento, que es el sitio más proximal a donde hubo la obstrucción de la arteria. Y generalmente cuando se da esa obstrucción completa, ese área, el flujo sanguíneo inmediatamente se disminuye. Y se dice que ya es un fenómeno irreversible cuando el flujo sanguíneo cerebral cae a menos de 10 mililitros por minuto por cada 100 gramos de cerebro. Quiere decir que en este área nosotros no vamos a poder intervenir. Aquí no tenemos nada que hacer porque ese es el epicentro del evento. Luego hay un tejido que es potencialmente viable y que es lo que llamamos el área de penumbra, que es donde nosotros vamos a actuar. Pero resulta que si nosotros arrancamos con un epicentro o con un núcleo pequeño y no intervenimos el área de penumbra, al final este área de penumbra también se va a transformar en zonas irreversibles. Y hay unas áreas que se comprometen, pero que ellas se recuperan espontáneamente. Entonces miren que nosotros, ¿dónde vamos a intervenir el paciente? Es en el área de penumbra. O sea que el objetivo de nosotros, ¿cuál sería? Sería disminuir el área de necrosis y intervenir el área de penumbra isquémica. O sea que nuestro target de trabajo sería la penumbra isquémica. Las manifestaciones clínicas, miren, dependen de qué vaso sanguíneo se comprometa. Si es la carótida interna, pues podemos tener pérdida visual ipsilateral o amaurosis fugaz. Si es la arteria cerebral media, pues vamos a tener paresia brachiocularal, contralateral, podemos tener desviación de la mirada ipsilateral. Si es cerebelosa, pues el paciente va a presentar manifestaciones de fosa posterior, ataxia, nistagmo. Y así pues cada una de ellas irá mostrando qué manifestaciones clínicas tenga a través del vaso donde se dé la obstrucción. Estos son síndromes. O sea que antes del uso de la tomografía o de la masificación de la tomografía, los neurólogos eran expertos en estos síndromes y podían hacer una ubicación topográfica de la lesión de acuerdo a la manifestación clínica. ¿Cómo? Semiológica. Y al final ellos terminaban casi que ubicando dónde estaba la lesión, pero resulta que en esa época pues no hacían intervenciones. Entonces, sí, desde el punto de vista semiológico era chévere saber dónde estaba la lesión, pero si no podían intervenir, a la final eso no iba a impactar en el paciente. Cuando se afecta la arteria cerebral media izquierda es cuando tenemos la fascia.
Y las afasias hay de varios tipos: motora, sensitiva, transcortical, conductual, sensorial, mixta, global. Y de acuerdo a esto tú lo puedes ir clasificando. Segundo mensaje: esto es lo que le tenemos que educar a nuestros pacientes y a las comunidades, ustedes que están en el primario. Cincinnati, ¿sí lo habían escuchado todos? Muy sencillo, es una escala de valoración comunitaria. Y básicamente el Cincinnati evalúa 3 cosas. Una es la simetría facial, el lenguaje y la parte motora. Si nosotros encontramos un paciente que tenga asimetría facial, o que esté disártrico, o que esté afásico, o que tenga disminución de la fuerza muscular, o que tenga hemiparesia, inmediatamente ese paciente ya lo vamos a clasificar como 1 punto, 2 puntos o 3 puntos. Resulta que nosotros estamos en la obligación de que si nuestro paciente tiene un solo punto, ya ese paciente tiene probabilidad de tener un ACV. Y miren que cuando ya nosotros tenemos un Cincinnati positivo, estamos hablando de una posibilidad que puede superar el 70%. Y cuando tenemos más de 2 puntos en el Cincinnati, nosotros podemos decir hasta que estamos frente a un ACV de mayor severidad. Es una escala muy sencilla, pero que nos puede, en ese nivel primario de complejidad, nos puede inmediatamente alertar, y de ahí arranca todo. Hay otras escalas, tenemos la de NIS, tenemos la escala VAN, sin embargo nosotros centramos toda la atención en la escala NIS, y resulta que la escala de NIS sí es obligación de todos los médicos que trabajan en urgencia diligenciarla. ¿Y por qué? Porque resulta que esa es la que nos va a definir severidad, pronóstico y trombolisis con la escala de NIS. Y resulta que necesitamos no solo que la conozcan, no se la tienen que aprender, nadie se sabe de memoria la escala de NIS. Nadie. Bueno, de pronto habrá alguien que sí se la sabe, pero no es necesario sabérsela, sobre todo porque hay herramientas tecnológicas, la puedes tener impresa, puedes tener tu machete ahí en la sala de urgencias, pero lo importante es que cuando llegue el paciente con el ACV, le hagan el NIS. No puede haber un paciente en la sala de urgencias sin que sepamos si el NIS es de 10, es de 8, es de 4, es de 3, es de 25, es de 30, es de 42, porque eso es lo que nos va a definir qué vamos a hacer con el paciente. Entonces miren la importancia que tiene que nosotros esta escala no solamente sepamos que existe, sino que la utilicemos como un eje de la herramienta de trabajo que es. Todo paciente que está en urgencia y que me llaman, lo primero, todos los que me han llamado, yo lo primero que les pregunto es: ¿y qué NIS tiene? Porque ya yo con el NIS, yo sé qué voy a hacer con el paciente. Si el NIS tiene 8, tiene 10, yo sé que ese es el ACV ideal. Porque no es leve, pero tampoco es severo. Y esos son los pacientes que mejor les va. Entre más severidad tiene el NIS, peor es el pronóstico y más riesgos de resangrados con el paciente. Y si tiene un NIS demasiado bajo, pues no tendría que intervenirlo, porque el riesgo de trombolizarlo supera la posibilidad de beneficio y me puede hacer un resangrado al paciente. Para los ACV de fosa posterior, pues no utilizamos el NIS, sino utilizamos el HINS. Y resulta que hay otro cuello de botella, porque resulta que el paciente no te llega ni con hemiparesia, ni con disartria, ni te llega con desviación de la comisura labial, sino te llega con mareo, con pérdida del polígono de sustentación, te llega con nistagmo. Entonces tú dices: es un vértigo, siéntese ahí. Y resulta que tiene un trombo en la vertebral. Y se nos pasan los ACV. Entonces miren que esto no es algo menor. No es algo menor. Los ACV de fosa posterior tienen peor desenlace que los anteriores. Tienen peores desenlaces. Y parte de los peores desenlaces es porque se nos pasa el diagnóstico, porque el paciente llega con un cuadro cerebeloso, básicamente.
y creemos que está cursando con un vértigo, o que fue un mareo, o que fue una hipoglicemia, o que fue una hiperglicemia, o fue que se le subió la presión y tal, y resulta que no consideramos el ACV en ese paciente porque la escala de Cincinnati no nos marca, y resulta que la de NIS tampoco nos va a marcar. Entonces, para eso tenemos esta herramienta. Entonces, ya en la sala de urgencias donde ustedes trabajen no van a tener una sola herramienta, tienen que tener dos herramientas, el NIS y el HINS. Cuando hablamos de temporalidad, miren que hablamos de ACV hiperagudo o temprano menor de 6 horas. Y ahí nos tenemos que concentrar. De ahí en adelante, se pueden excepcionalmente intervenir pacientes entre 6 y 24, pero ya no con trombolisis, sino ya con métodos endovasculares. Y resulta que hay que hacerle Aspen, hay que hacerle Mid-Match, hay que hacerle un montón de escalas para ver si el paciente tiene viabilidad cerebral y no sé cuándo y tal, y mirar a ver si se beneficia de una intervención o no. Entonces nosotros nos tenemos que centrar es aquí, en estas primeras 6 horas. Son las primeras 6 horas donde nosotros podemos hacer algo por el paciente. Pero no son 6 horas, no. Es que si me llegó ahora, yo voy a tratar de que sean 20 minutos o 25. Y voy a insistirle a la ambulancia para que me llegue rápido. Y voy a hacer la prenotificación allá al doctor Silvera para que el doctor Silvera hable con el doctor Algarín y con el doctor Emilio y con el doctor Enríquez y todo el mundo sepa que va a llegar un ACV. Y que si no hay cama no importa porque lo podemos trombolizar en la camilla de la ambulancia, o lo podemos trombolizar en el tomógrafo, o lo podemos trombolizar en el pasillo, donde toque. Porque ese paciente es un paciente que podemos modificar la evolución natural de la enfermedad. Si ya nos llega más tardío, tampoco nos podemos dormir, porque resulta que hay otras herramientas que nos van a permitir intervenir a ese paciente. O sea que no todos los pacientes se podrán intervenir, pero habrán excepciones. Es más, hay casos descritos hace como unos 4 meses estuve en un congreso en el Eje Cafetero y llevaron un caso de una mujer de 36 años con un ACV de cerebral media que vivía en Arauca. Y allá parece que no tenían la manera de intervenirla y duró 36 horas desde que empezó el evento hasta que lograron llevarla a la clínica en Bogotá. Y resulta que cuando les hicieron todas las escalas radiológicas, estaba con posibilidades de hacer la intervención y le hicieron intervención y la paciente se recuperó. O sea que por ACV lo que nos quedan son cosas que podemos hacer. Y así como antes nada más existía metformina y glibenclamida y ya hoy tenemos un arsenal para tratar la diabetes, pues en la medida en que vaya avanzando este tipo de terapias seguramente van a salir más investigaciones, los laboratorios se van a interesar más porque van a tener un mayor mercado de intervención con los pacientes. Entonces miren que ahí hay cosas para crecer. De ahí en adelante, más de 24 horas, todavía la posibilidad se va cerrando más. Más de 7 días, ya lo que vamos a intervenir son secuelas. Y mayor de 3 semanas hablamos de un ACV crónico. O sea, ya es lo que va a quedar con el paciente. Y hay una parte especial y son los pacientes que hacen el ACV al despertar. Que no sabemos, se acostó a las 7 de la noche y en la mañana no se despertaba, lo tocaron y se levantó con disartria, afasia y parecía auricular derecha, y no sabemos qué pasó. Entonces de entrada, si no tenemos claridad con el tiempo de evolución, tenemos que asumir que el tiempo empieza a correr a partir del momento en que se durmió o a partir del momento en que lo vimos la última vez. Siempre TAC. El objetivo desde urgencia es llevarlo a TAC. Si no tenemos el TAC en el mismo sitio donde está el paciente, tenemos que hacer que llegue al sitio de referencia antes de 25 minutos, que ese es nuestro modelo de atención. Ese TAC debe estar interpretado antes de 45 minutos por un radiólogo, o por un médico internista, o por un médico intensivista, o por un neurólogo. Si el paciente se encuentra bajo anticoagulación,
necesitamos esos resultados. Quiere decir que los pacientes hay que hacerle TP, TPT y INR ahí en el primer nivel de complejidad para que cuando llegue a la alta complejidad ya tenga los laboratorios hechos. ¿Cómo lo vamos a abordar? Igual que como se aborda cualquier paciente con una enfermedad crítica. El ABC, le hacemos oximetría de pulso, le canalizamos una vena, le hacemos un electrocardiógrafo o le hacemos monitoreo electrocardiográfico. Si el paciente tiene deterioro neurológico o ventilatorio o respiratorio, le abordamos la vía aérea, le hacemos una glucometría y le hacemos las intervenciones terapéuticas. Importante, glucometría, porque resulta que la glucometría nos puede descartar un estado de hipoglicemia, que es un gran simulador de eventos cerebrovasculares. Entonces, no puede haber un paciente que llegue a urgencia con un ACV y que no se le haga una glucometría. Siempre hay que hacer glucometría. En la atención de emergencia, estos 4 pasos son importantes y resumen lo que hemos hablado hasta ahora. Reconocer los síntomas y reaccionar apropiadamente. ¿Eso dónde lo vamos a hacer? En la prehospitalaria. Institución de primer nivel, que somos nosotros, evaluar, estabilizar y remisión prioritaria. Siempre hay que mandar al paciente donde esté la tomografía y donde le puedan hacer las intervenciones. Miren lo que les hablaba ahorita. Siempre hay que hacer el preaviso o la notificación o la prenotificación para dónde va. Hey, doctor, te va un ACV. Eso es importante y marca diferencia. El tercer punto, tener un buen sistema de referencia. Contar siempre con la disponibilidad en tiempos especiales en los pacientes que se van a transferir. O sea que las ambulancias no pueden ser el impedimento para que se cumpla ese tipo de objetivos. Y una vez el paciente ya esté en la alta complejidad, que llegue donde haya un equipo que esté entrenado para hacer las intervenciones del ACV. Esto es lo que quiero que hagan en urgencias. No hay que demorar tanto. Anamnesis breve, exploración neurológica rápida y el NIS. Siempre háganle NIS. Y si no hay, y si están pensando que es fosa posterior, el HIMSS. Glucometría, canalizar, signos vitales y definir para dónde lo van a mandar. Quiere decir que el paciente tiene que tener listo remisión y anexo para tomografía en el caso de mi red, o remisión y orden de tomografía en caso de que estén en otra institución. Siempre tienen que llevar al paciente al sitio donde tengan el escáner, donde tengan la tomografía. Las metas de la atención en el primer nivel son diagnóstico, selección del hospital, hacia dónde lo voy a mandar, estabilización y prenotificación. La prenotificación es esencial porque ya van adelantando, van buscando el RTPA, ya tienen todo ahí expedito para cuando llegue el paciente. Porque a veces resulta que la tomografía, se ve la de resonancia quedó, ok. ¿Qué imagen vamos a escoger? Bueno, la resonancia magnética es una alternativa, pero resulta que no hay disponibilidad en todas las instituciones. De ahí, por eso que la tomografía o el TAC simple de cráneo es lo más masificado, es lo más fácil de conseguir, entonces va a ser nuestra imagen. A todo paciente con ACV hay que hacerle una tomografía. Y básicamente lo que busca la tomografía es excluir evento hemorrágico. Para eso es que hacemos la tomografía, no para ver el ACV, porque en los periodos incipientes no vamos a ver ACV, vamos a ver a veces hasta una tomografía normal. Existen tomografías donde afortunadamente podemos ver cosas de entrada, por lo menos los trombos que estamos viendo ahí de la cerebral media. Podemos ver hipoperfusión más edema citotóxico, también se puede presentar, y podemos ver el signo del ribete, que es la pérdida de la diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris. Sin embargo, pues lo que queremos, así como a grosso modo, es que no tenga hemorragia y que cumpla con todos los criterios para trombolizar el paciente y que no tenga ningún criterio de exclusión para trombolizarlo. Sabemos que el gol estándar de los ACV isquémicos es la arteriografía cerebral. Sin embargo, pues no contamos con ella en algunos centros o instituciones, entonces la trombolisis será y la tomografía será nuestra imagen predilecta.
Una vez tenemos diagnosticado al paciente, entonces tenemos que clasificar la severidad. Para clasificar la severidad tenemos que ver la etiología, la topografía y qué síndrome tiene el paciente. Y para eso tenemos todas esas escalas de clasificación. Pero ya esto ya no se hace dentro de la urgencia, sino posterior al servicio de urgencias. Esta es la escala de NICE que les decía ahorita. Así la deben tener ustedes en el consultorio, en la sala de urgencias. Deben tenerla así porque así es que se hace la entrevista. De un lado están los puntajes que le van a colocar de acuerdo a lo que les vaya evaluando y al final hacen una sumatoria de toda la puntuación. Que es importante que tengan claro que el NICE va a variar. Entonces tenemos que tener un NICE de inicio, un NICE antes de la trombolisis, durante la trombolisis, después de la trombolisis y los seguimientos para ver si la trombolisis fue o no fue exitosa. Menor de 4 puntos es un ACV menor. Moderado entre 5 y 15 puntos. Severo entre 16 y 20 y mayor de 21 hablamos de muy severo. Sin embargo, para trombolizar al paciente tenemos que tener en cuenta que están entre 5 y 25. Quiero adelantar un poco acá, ya me están diciendo de tiempo. Este es el ranking, esta es otra clasificación que ustedes deben saber. Y básicamente el ranking es importante porque nos va a medir el nivel de incapacidad o de discapacidad que tiene nuestro paciente, porque no es lo mismo tener un paciente con un ranking de 5 puntos o de 4 puntos que tener un paciente que previamente al ACV tenía un ranking de 0 puntos. Entonces, todos esos elementos son los que nos van sumando y nos van mostrando hacia dónde debemos enfocar nuestras decisiones. Estos son los objetivos del tratamiento: optimizar el flujo, evitar lesión cerebral secundaria y recanalizar la arteria que se haya ocluido. Los estudios previos, recuerden que es neuroimagen, glicemia, tiempos y conteo plaquetario. Estas son algunas evidencias de las guías americanas donde soportan las recomendaciones para los pacientes con ACV o sospechas de ACV, los cuales deben ser llevados de manera rápida a los centros hospitalarios y administrar RTPA. Es una recomendación. Así funciona. ¿Cómo procedemos? Entonces, dependiendo del tiempo, definimos el NICE y al final definimos si lo trombolizamos, si le hacemos trombectomía o si el paciente no se beneficia de ninguna intervención y termina el paciente en manejo médico. Estos son los tiempos en los que debemos hacerlo, entre 3 y 4.5 horas. Entonces nuestro objetivo es menos de 4.5 horas. Ahí nos tenemos que centrar. Todo lo que hagamos tiene que estar enfocado en que el paciente pueda llegar a la trombolisis antes de 4.5 horas. ¿Cómo lo trombolizamos? Pues calculamos a 0.9 miligramos por kilo y el 10% lo pasamos en un bolo inicial y el resto en una hora. Estos son los criterios de inclusión: ACV isquémico con déficit neurológico de NICE entre 5 y 24 y tiempo de ventana que no exceda las 4.5 horas y que tenga más de 18 años. Y estos son los criterios de exclusión, no los voy a leer, pero los criterios de exclusión quiero que tengan algo claro: no son absolutos, no son absolutos. Y les voy a poner un ejemplo. Resulta que hay un paciente que hizo un ACV y le quedó déficit en este dedo y en este dedo. Si lo clasificamos sería un ACV menor. No cabría dentro del criterio de trombolisis, pero resulta que es un pelado de 30 años y es pianista. Aparentemente es un ACV menor. No cumpliría con los criterios para trombolizar, pero ustedes no trombolizarían a ese muchacho que no va a poder tocar el piano o la guitarra o el instrumento, o si es un cirujano tendrían que intervenirlo. Entonces por eso les digo que los criterios de exclusión no son absolutos. Siempre hay que cogerlos con pinzas. Este es el RTPA. Les iba a mostrar un video, pero ya no nos da tiempo y quiero que se lleven unos mensajes. Estas son las complicaciones que pueden pasar después de una trombolisis. No le tengan miedo a las complicaciones. Todos los procedimientos médicos tienen complicaciones. Y eso no es lo que nos va a dar el miedo para no trombolizar al paciente. Si el paciente se complica, pues ya no tenemos nada que hacer. Lo que no nos puede pasar es que no lo trombolicemos por miedo a que se complique, porque ahí sí estamos en cero. Y estos son los mensajes claves que les quiero dejar para el día de hoy. El tratamiento del ACV incluye todos los niveles de atención.
desde el prehospitalario, el primer nivel de complejidad y donde lo vamos a trombolizar. El primer médico que identifique el paciente con sospecha de ACV es el que más impacta en el desenlace del paciente. Miren que no es el que lo tromboliza, es el que se da cuenta rapidito en urgencia que tiene un ACV y que agiliza todo el proceso y que aceita toda la máquina para que funcione. El tiempo de cerebro. El tiempo de cerebro. Entre más rápido atendamos al paciente, menos neuronas por minuto y menos unidades sinápticas y menos fibras mielinizadas se nos van a afectar. Deje las mínimas tareas posibles al hospital receptor. Por eso les digo que lo sangren, que le hagan los anexos, que le hagan una buena historia, que lo manden con NIS, porque entre menos cosas tengan que hacer allá, ya nada más lo único que tienen que hacer es acostarlo y trombolizarlo. Entonces, mandémoslo lo más completo posible para allá. Actuemos con velocidad. Actuamos con velocidad. Y si mira cada letra inicial es ACV. Entonces, apréndanse la sigla del ACV como actuar con velocidad. Actuar con velocidad. Escoja el sitio de remisión adecuado que pueda cambiar la historia de vida del paciente y su familia. Y prenotifiquen. Gracias.